¿Alguna vez has sentido que por más que lo intentes, algo invisible te frena? La respuesta está en las creencias. Eso que no ves son las creencias que has heredado o construido desde tu infancia y a lo largo de toda tu vida. Toda creencia actúa como un filtro de nuestra realidad. Todo lo que nosotros creemos que somos, creemos que podemos hacer, todo lo que en nuestra mente existe como lo que yo creo que soy, cuáles son esas capacidades que yo tengo, hasta dónde puedo llegar. Absolutamente todo límite, todo bloqueo y también todo aquello de lo que yo me siento capaz es una creencia. Y es una creencia que viene de una información que nos dieron en nuestra infancia. Todo el contexto en el cual nos desarrollamos, en el cual crecimos, el contexto en el cual nos desenvolvimos de niños hasta aproximadamente los 14 años, fue el contexto que nos dio la información perfecta, la información correspondiente a las creencias que yo tengo sobre el mundo, sobre el dinero, sobre las relaciones, sobre las personas, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre absolutamente todo lo que existe. Entonces, dependiendo de eso que me instauraron en mi programación, en mi inconsciente, en mi mente subconsciente desde mi infancia, a partir de ahí se generó todo un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias es lo que a mí me permite hoy percibir el mundo, percibir las personas y percibir la realidad de la forma en la que la percibo. Cada persona entonces tiene su propia verdad. Dependiendo de la creencia que tiene, puede percibir las cosas de una manera u otra. Y esa percepción depende también del nivel de conciencia en el que se encuentre. ¿Por qué hablamos de nivel de conciencia? Porque sí, está bien que nosotros a lo largo de la vida hayamos tenido sucesos que nos hayan hecho más o menos conscientes, que nos hayan permitido aprender o no aprender. Y también la posibilidad que tuvimos de elegir el aprendizaje o de quedarnos en el drama, como en el modo víctimas. Este sistema de creencias, que es el que está en nuestro subconsciente, es el que nos permite entonces percibir la vida, percibir el mundo de una manera u otra. Y está en mi capacidad, en nuestra capacidad, poder empezar a observarlo, ¿sí? Observar de qué forma yo estoy percibiendo un mundo que finalmente no tiene una verdad. Un mundo cuya verdad no es más que la percepción que yo tengo sobre él. La verdad para mí es la percepción que yo tengo sobre ese mundo. Y es diferente a la verdad que cada persona tiene sobre el mundo. Por eso muchas veces, o la mayoría de veces, no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Es complejo que haya una sola verdad o que haya una verdad absoluta sobre algo en específico. Hay verdades absolutas y esas verdades son las que nos permiten ir entendiendo el proceso, ¿sí? Hay leyes y principios que son los que nos permiten entender el proceso. Pero cuando hablamos de la realidad, de este mundo físico, de este mundo palpable, en este mundo donde elegimos vivir una experiencia terrenal, aquí, con todos los conflictos, problemas, situaciones que pasan a nuestro alrededor, aquí en este espacio donde estamos viviendo desde este cuerpo que es templo sagrado, aquí, todo lo que sucede a nuestro alrededor y que lo que nosotros consideramos como verdad no es más que el resultado de la percepción que yo tengo que surge de la creencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante entender? Que no somos eso que pensamos que somos. Que lo que yo pienso que es verdad frente a una u otra situación, cuando yo me hago consciente, puedo darle otra posibilidad. Puedo abrirme a algo nuevo, ¿sí? No estoy en ese proceso de terquedad y de insistencia y de resistencia, porque yo pienso que una cosa es como tiene que ser. Empiezo a darme cuenta que realmente lo que yo percibo de algo, de alguien o de alguna situación en específico es específicamente lo que surge de mi creencia. Entonces es muy importante poder observar qué surge de mi creencia, cuál es mi creencia. Y como vimos en el video anterior, la mejor forma para identificar la creencia es observar mi pensamiento.
después de cualquier situación que vivamos, cualquier conflicto, algo que hizo alguien, algo que está sucediendo, algo que me está afectando, es muy importante saber cuál es el pensamiento que surge a partir de esa situación. Cuando yo observo el pensamiento que surge a partir de esa situación, en ese pensamiento encuentro la creencia. Ahí encuentro la creencia en la cual tengo que trabajar. Entonces, el pensamiento es el que me evidencia, es el que muestra, es el que proyecta la creencia que tengo frente a la situación que pasó, ¿sí? Observen mucho el pensamiento. Cualquier situación, con mi pareja, con mi jefe, con mi familia, ¿qué me produjo eso? ¿Qué pensamiento? No qué emoción. ¿Qué pensamiento me produjo eso? Y a partir de ese pensamiento, pues surge una emoción. Y eso es un proceso que pasa muy rápido, pasa muy rápido. Entonces me pasa algo, ¿sí? Me sucede algo, tengo un pensamiento frente a eso y el pensamiento que tengo me lleva a una emoción. Una emoción que generalmente me quiere mostrar en dónde tengo conflicto. ¿Listo? Pero el conflicto no está en la emoción. Por eso la emoción hay que dejarla sentir y dejar que fluya. No está en la emoción, el conflicto está en el pensamiento. Y en ese pensamiento encontramos la creencia. Por ejemplo, tuve un conflicto con mis padres, hubo una pelea muy fuerte. ¿Listo? ¿Cuál fue el pensamiento que surgió a partir de ahí? No soy suficiente, no soy bueno, yo no debía haber nacido, soy un problema para ellos, o al contrario, es que ellos son muy egocéntricos, es que ellos me maltratan, es que ellos no me ponen cuidado. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento que surge a partir de la situación? Y ese pensamiento es específicamente tu creencia. Entonces, teniendo presente tu creencia, ya puedes empezar a trabajar en eso, empezar a trabajar en ella, ¿sí? ¿De qué forma? Pues hay miles de formas y yo te voy a dar algunas recomendaciones para que las empieces a trabajar. Y si quieres hacer algún tipo de terapia, proceso terapéutico, también es una muy buena posibilidad para que empieces a soltarla. Es muy importante entonces que nos demos cuenta que el contexto lo es todo para empezar a cambiar nuestras creencias. ¿Por qué el contexto en el que vivimos y nos desenvolvemos es tan importante? Porque la creencia surge a partir de un contexto en el que nos criamos. El barrio donde nos criamos, la familia con la que crecimos, el nivel de conciencia de nuestros padres, el colegio donde estudiamos. Todo ese contexto en el que nos desenvolvimos fue creando en nosotros un sistema de creencias, ¿sí? Entonces, la forma en la que yo percibo el mundo es la forma en la que ese contexto percibía el mundo. Por eso, si yo crezco en un contexto de escasez, de pobreza, de abandono y de rechazo, pues mis experiencias futuras van a proyectar esas mismas creencias en la vida práctica, en esa vida en la que nos desenvolvemos. Si mi contexto fue de abundancia, de riqueza, de tener todo lo que yo quería, pues entonces seguramente en la adultez la abundancia no va a ser un problema. Todo depende de la creencia que está arraigada en nuestro subconsciente. A partir de ahí proyectamos una vida. Pero hay una buena noticia y es que podemos cambiar la creencia. ¿Y cómo cambiamos la creencia? Utilizando muchas herramientas, pero lo principal es cambiar el contexto. Cambiemos totalmente el contexto en el que nos hemos desenvuelto. Cuando cambio de contexto, entonces, me permito entender que lo que está en mi sistema de creencias no es una verdad absoluta y empiezo a soltar todo aquello que no quiero en mi vida, todo aquello que no me pertenece, todo aquello que me disminuye, lo empiezo a soltar. Y cuando yo empiezo a soltar es porque estoy soltando una creencia, ¿sí? Suelto la creencia y me abro a algo nuevo, ¿sí? No se trata de adquirir una nueva creencia, se trata de entender que la vida es perfecta tal como es. Entender que Dios nos sostiene siempre, que Dios no nos abandona, que siempre está ahí y que en esa confianza en Él, en esa confianza en la vida, en esa confianza en todo lo que es tal como es,
podemos encontrar lo que realmente somos en esencia, seres abundantes, amorosos, seres tranquilos, que pueden vivir una vida en paz, y que vivir una vida en paz no significa no tener conflictos, significa volvernos conscientes frente a las situaciones que nos rodean. Entonces la invitación es a que podamos adoptar una nueva identidad, que esa vieja identidad, con esas creencias limitantes, con esas creencias que no me sirven para avanzar, que me limitan, que me bloquean, quede atrás, y que nosotros por decisión podamos adoptar una identidad totalmente nueva, cambiar nuestro contexto, cambiar todo aquello que no nos esté dejando avanzar, porque en el momento que entendemos que yo no soy eso, dejo de aferrarme tanto a la idea de la escasez, a la idea de la lucha, a la idea de la resistencia, la suelto y me empiezo a abrir a algo nuevo. Cuando yo me abro a algo nuevo, puedo entender que la vida es totalmente sencilla, que la vida es totalmente amorosa, que la vida no es tan complicada como yo siempre he pensado, que la vida y Dios siempre nos sostienen, y cuando yo tengo eso arraigado en mi mente y en mi corazón, tengo fe. Ahí tengo confianza en la vida, y cuando yo tengo confianza en la vida, no hay otra opción más que proyectar una vida de abundancia, una vida de amor, una vida de paz, una vida compasiva, la vida que merezco. Entonces cambio mi contexto, cambio mi entorno y me permito conectar con intenciones mucho más elevadas, con un propósito que es mucho más grande, y dejo de estar hundido en el drama de la vida y simplemente me permito ser lo que realmente soy en esencia. Entonces la invitación es a que nos empecemos a preguntar: ¿qué idea de mí mismo es la que me está limitando hoy? ¿Qué pensamientos surgen de las situaciones y conflictos que pasan a mi alrededor? Y finalmente, cuando identificamos a través del pensamiento la creencia, ¿de dónde puede venir esa creencia? Ahí es donde tenemos que empezar a explorar en nuestra infancia. ¿Qué sucesos de nuestra infancia nos pudieron haber llevado a tener este pensamiento y esta creencia en mi vida? Cuando yo identifico que esa creencia surge de lo que decía mi papá o mi mamá, de lo que hacían ellos, de la forma en la que me criaron, de lo que me decían a mí, de lo que decían mis compañeros del colegio, de lo que yo veía en el barrio donde vivía, cuando empiezo a asemejar, asimilar ese pensamiento con una situación de la infancia, yo me doy cuenta que a partir de esa información que recibí, hoy percibo la vida de esta manera y la empiezo a soltar. Simplemente es una decisión, y es la decisión de soltar, ¿sí? Soltamos para convertirnos en algo nuevo. ¿Cómo soltamos? ¿O por qué se da el proceso de soltar? Simplemente porque nos damos cuenta que esto que yo creía que era, pues no es lo que yo soy. Es una información que me dieron de antes, y darme cuenta de eso me permite a mí desidentificarme de eso que yo pensé que yo era, porque me doy cuenta que no lo soy. Solamente la información que recibo al explorar y observar, esa información me libera de toda necesidad de proyectar una creencia que me fue dada por una información errónea. ¿Listo? Y empiezo a actuar diferente, y empiezo a hacerlo diferente, y empiezo a dar pasos en este camino para poder salirme de esa creencia. Cuando lo hago diferente, empiezo a entrenar mi mente, ¿sí? Y cuando yo voy entrenando mi mente, cada vez va a ser mucho más fácil entender y confiar en la vida y en Dios. Y cuando lo logro entender, es como si estuviera haciendo magia. Ocurre magia en mi vida y todo empieza a cambiar a nuestro alrededor. Otro ejercicio que puedes hacer en meditación es cerrar los ojos. Pensar en una situación que te limita. Conectar con esos pensamientos que surgen a través de esa emoción. Y finalmente cuestionarte: ¿esto es 100% real? ¿Esto que siento es 100% verdadero? ¿O de dónde puede provenir este pensamiento que surge a través de esta situación? Liberar las creencias es abrirnos a una vida nueva. Ahí está la clave para que lo empecemos a hacer diferente, para que empecemos a proyectar una vida totalmente diferente. La invitación es a que nos desidentifiquemos de lo que creemos que somos, que no nos arraiguemos y nos aferremos tanto
a esas ideas que tenemos en nuestra mente sobre lo que es la vida o lo que no es. Que nos permitamos entender que hay algo más allá de mi percepción. Y cuando yo lo entiendo con humildad y en rendición a un propósito más grande, la vida misma se encarga de darme o de darnos eso que realmente somos en esencia, esa abundancia y ese amor que realmente somos en esencia. Nos permite encontrar la mejor versión de nosotros. Y en esa mejor versión encontramos la paz y la tranquilidad que nuestra alma vino a buscar a este mundo.